movimiento en el foco y disminuir la diseminación bacteriana para evitar pues que sigan propagándose las bacterias y haya una infección más generalizada. Además, va a mejorar el flujo vascular y el retorno venoso y va a reducir el edema y el dolor. Pero entonces, para estabilizar una fractura abierta, como ya les había dicho, se emplean diferentes tipos de estabilización, pero ¿cómo vamos a elegir qué tipo de estabilización? Pues es el más adecuado para nuestro paciente. Para esto tenemos que considerar diferentes factores que van a influir en esto. Y estos van a ser, por ejemplo, la cobertura de los tejidos blandos, si tiene mucha contaminación o tiene poca contaminación en la herida, si la herida es muy severa o no, el mecanismo de lesión por el cual se haya producido la fractura y el nivel de circulación, no sé, que vaya a tener el paciente. Como ejemplo, la fijación externa se va a realizar en las fracturas expuestas que van a estar más contaminadas, como fue en el caso que nos dijo el doctor. En el caso de las fracturas expuestas contaminadas, pues van a ser las 3B y las 3C. Y la fijación interna se va a dejar más para fracturas menos graves y que tienen también menos contaminación, como son el tipo 1, 2 y el 3A. ¿Puedes darle, por favor? Pero dale otra vez. No olviden, lo principal es, está contaminada, está infectada. Son las famosas 6 horas. Eso ya lo determina el cirujano ortopedista. Así es. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de los tipos de estabilización de la fractura. Vamos a hablar primero de la fijación externa. Bueno, la fijación externa se va a utilizar como un método temporal, pero también puede ser utilizado como un tratamiento definitivo. La ventaja que tiene la fijación externa es que, pues, va a perder muy poquita sangre el paciente y además que es una intervención quirúrgica que va a tener también, bueno, una duración muy corta. Sin embargo, va a tener una consolidación bastante grande que va a ser de un índice de consolidación del 95%, perdón, una tasa de consolidación del 95%. Por otro lado, también va a tener desventajas, como que tiene mucho riesgo de refractura, entonces vamos a tener que realizar múltiples reintervenciones quirúrgicas. Y esto sucede porque los callos que se forman con la fijación externa van a ser callos endósticos y que van a tener muy poquito volumen y pues tienden a refracturarse. La fijación externa se va a utilizar en las fracturas tipo 3B y 3C. ¿Puedes darle, por favor? ¿Otra vez? Ok, la fijación intramedular, bueno, los clavos intramedulares van a ser usados en los tipos de fractura que van a ser, como ya les había mencionado anteriormente, pues menos graves y menos contaminadas, como son los tipo 1, 2 y la 3A. Se van a utilizar clavos rígidos no fresados para preservar la circulación endóstica y estos tienen un índice de consolidación del 95% y el índice de osteomielitis que van a tener estos van a ser menor al 1%. Y en el 15% de los casos van a requerir un injerto óseo. En diversas circunstancias se pueden utilizar fijación externa temporal antes de que se utilicen los clavos intramedulares. Aquí, bueno, mencionaban, no sé si estoy bien, doctor, en el libro que yo consulté, mencionaba que aquí había una controversia en si utilizar clavos intramedulares que estuvieran fresados o no fresados, ya que decía que los fresados tenían mayor riesgo de ocasionar pues complicaciones debido al riego sanguíneo que tenía el hueso. Sí, es cierto, es cierto. Definitivamente, aquí quiero hacer una aseveración. Tenemos una fractura expuesta, no fue posible hacerle una estabilización de la fractura, ya sea por fijación externa, ya sea por un clavo, una placa, tornillos, etcétera. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a esperar mínimo una semana para que la herida esté sin datos de infección. No podemos meternos al tercer, cuarto día ahí que esté supurando, no, para nada, porque pusimos más daño, ¿sí? Definitivamente el hueso tiene definitivamente problemas locales, problemas de trauma, problemas de despedazación, incluso puede ser hasta pérdida ósea. Y entre menos lo toquemos, entre menos le hagamos el fresado, es mejor. Eso es cierto. Es cierto que
de preferencia en clavos intramusculares, no fresados, de preferencia, ¿de acuerdo? Pero ya se deben de hacer una semana o 2 semanas después, ¿de acuerdo? Principalmente que controlemos la infección, porque a veces pacientes con una fractura expuesta muy contaminada, los tenemos que meter al quirófano 2 o 3 veces antes de que se haga ya la fijación definitiva. Adelante, adelante. Muy bien, gracias, doctor. ¿Puedes darle, por favor? Por otro lado, tenemos también la fijación con placas y tornillos, que va a ser un método que pues ya se está utilizando mucho menos que antes, porque la tasa de complicaciones de osteomelitis pues es bastante amplia. Se considera pues más riesgoso que otros métodos de fijación, y pues normalmente se va a utilizar en fracturas que van a ser intraarticulares y metafisiarias, ya que van a estabilizar una reducción precisa de la congruencia y orientación articular. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí vamos a tener el injerto óseo. El injerto óseo se utiliza para acelerar la consolidación en casos en donde existan zonas de defectos óseos o donde la consolidación se encuentre muy retardada, como ya lo habíamos visto. El momento idóneo para colocar un injerto óseo va a oscilar entre 2 y 6 semanas después de la cobertura de partes blandas, ya que así vamos a asegurar que en el sitio de la lesión no haya infecciones y pues que las partes blandas se encuentren bien restablecidas. Se pueden aplicar un injerto en el foco de la fractura por debajo de un colgajo o alternativamente en la zona posterolateral lejos del lugar de lesión. Se va a utilizar en fracturas tipo 1 y 2 e inclusive se puede utilizar en el tipo 3A siempre y cuando se haya cicatrizado. ¿Puedes darle? Ahora, bueno, después de que ya retiramos los cuerpos extraños, ya hicimos la fijación de la fractura, ahora vamos a ir a la siguiente parte del tratamiento de nuestra fractura, que va a ser la cobertura y el cierre de las heridas. Una vez comprobado que no haya zonas de necrosis, se va a proceder a la cobertura de las heridas y pues hay diferentes tipos de coberturas, como puede ser el cierre primario diferido, el injerto cutáneo de espesor parcial, los colgajos musculares locales o libres, y pues el tipo de cobertura que vamos a utilizar va a depender de la gravedad y de la localización de las lesiones de las partes blandas. Aquí los objetivos que se van a querer lograr con la cobertura pues va a ser un cierre seguro, y normalmente se van a cerrar entre los 3 y 7 días después de que ocurre la fractura. Esto es para evitar infecciones intrahospitalarias y además de cerrar el espacio muerto y facilitar la reconstrucción. Se suelen utilizar un cierre diferido entre los 5 y 7 días. Mientras tanto, se realizan curaciones húmedas para evitar desecaciones de las partes blandas y el hueso. Por otro lado, no, dale para atrás. Los cierres no se deben hacer en tensión y en caso de que los cierres sean defectuosos, se utilizan colgajos locales o injertos de piel libre, como en el caso de la imagen que utilizamos una parte de la piel del estómago para cerrar una fractura. Permítame, del abdomen, ¿verdad? Porque el estómago no sí, perdón, del abdomen. No, el estómago no lo agarramos ahí, no, del abdomen. Sí, discúlpeme, del abdomen. Del abdomen, o sea, es cierto, todo eso es cierto. Adelante. Sí, en el caso de las fracturas que van a ser tipo 3B y 3C, que ya habíamos visto y les había repetido que están pues muy contaminadas, se dice que se necesitan hacer 2 o 3 debridamientos y lavados antes de que ocurra un cierre definitivo, pues como ya lo habíamos visto, para evitar todas las infecciones y complicaciones posteriores a esto. ¿Puedes darle, por favor? Ahora tenemos que hablar pues de un tema importante aquí, que va a ser la cirugía de salvamento de la extremidad. Aquí pues como en el caso de pues del paciente que nos estaba comentando el doctor, pues es importante mencionar que en caso de que no se pueda salvar la extremidad, pues vamos a tener que requerir una cirugía de salvamento, y las amputaciones inmediatas o precoces van a estar indicadas en las siguientes pues en las siguientes circunstancias.
La primera circunstancia, y yo creo que es la más importante, es cuando el miembro no es viable. ¿Y esto a qué se refiere? A que la lesión vascular sea irreparable, a que haya una isquemia caliente de más de 8 horas o un aplastamiento grave con un mínimo tejido viable, o sea, que de plano la extremidad esté pues casi destruida. Por otro lado, incluso cuando hay revascularización en el miembro, si el miembro está muy lesionado y la función que va a tener no es mayor que la que se puede obtener con una prótesis, pues también vamos a tener que recurrir a la amputación. Pues darle, el miembro que va a estar gravemente lesionado puede también poner en riesgo la vida del paciente, ya que nos puede ocasionar pues complicaciones e incluso pues sobre todo cuando el paciente tiene enfermedades crónicas graves y debilitantes. Entonces, si nos pone en riesgo la vida del paciente, pues es mejor amputarlo. Y también hay que tomar en consideración la gravedad de la herida. Si la gravedad de la herida, pues, exige múltiples reintervenciones y un tratamiento de rehabilitación que no va de acuerdo con, pues, la situación socioeconómica del paciente, pues también vamos a tener que recurrir a la amputación. Y por último, si el paciente presenta un índice de gravedad de la lesión que va a ser mayor a 20, y salvar la extremidad podría ocasionar un alto costo metabólico o una gran carga necrótica inflamatoria, también pues nos podría precipitar a un fallo pulmonar o multiorgánico y pues es mejor amputar la extremidad antes que pues tener en riesgo la vida del paciente. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí vamos a tener una tabla que se llama MESS, que en inglés es Menged Extremity Severity Score, que significa puntaje de gravedad de la extremidad mutilada. Y en esta, pues vamos a tener diferentes rubros, que van a ser 5 rubros, en el que nos van a medir la lesión ósea y los tejidos blandos, en el caso del shock, el tiempo de isquemia, y el tiempo de isquemia si es mayor a 6 horas o el tiempo de isquemia si es menor o igual a 6 horas y la edad del paciente. En este caso, en esta escala, una puntuación que sea menor a 7 nos va a indicar un intento de salvamento primario, o sea, hace una amputación, y si tiene una amputación, un puntaje de 7 y 9, son pacientes que pues van a tener que pues ser amputados. Es de suma importancia hacer un uso simultáneo de la clasificación de Gustilo y Anderson y la escala de MES dentro de los protocolos de las fracturas expuestas para ayudar a mejorar la descripción y el pronóstico de las lesiones. ¿Puedes darle, por favor? Y aquí en el caso de las complicaciones, primero que nada, pues hay que recordar que una fractura expuesta es considerada como una urgencia, ya que puede poner en riesgo la vida y la función del miembro. Bueno, continuando con las complicaciones más frecuentes, estas van a ser la infección y el síndrome compartimental. Bueno, las fracturas abiertas pueden resultar en una celulitis o una osteomielitis a pesar de realizar debridamientos seriados o intensos, también lavados abundantes y un adecuado tratamiento antibiótico y un cuidado meticuloso de la herida. Algunas regiones anatómicas pues son más propensas a desarrollar infección, como puede ser la tibia, ya que pues la región subcutánea y en un tercio de su longitud también pues son más propensas a realizar infecciones. Por otro lado, tenemos el síndrome compartimental, que va a ser, se describe como la presencia de signos y síntomas más relacionados con el incremento de la presión de un compartimiento en una extremidad, lo cual va a llevar a la reducción o eliminación de la perfusión vascular y por ende a la isquemia del compartimento afectado. El síndrome compartimental agudo es el que va a estar más relacionado con los traumas de alta energía o con la presencia de un periodo prolongado de isquemia y pues a su consiguiente revascularización.
Esto normalmente ocurre cuando en algunos accidentes algunas personas intentan ayudar a las personas accidentadas y ponen algunos torniquetes para evitar que siga sangrando, y cuando ocurre la reperfusión del miembro, pues resulta que ocasionaron más daño que el que pudieron haber pues dado, ¿verdad? O sea, el beneficio que pudieron haber tenido. Estos, pues en el síndrome compartimental, el paciente presenta un dolor extremo que va en aumento proporcional al incremento de presión intracompartimental, y como ya lo habíamos visto anteriormente, pues el tratamiento para este síndrome compartimental pues van a ser las fasciotomías. Y eso sería todo de nuestra parte, doctor. Y mira, nada más las complicaciones, está la osteomielitis, las complicaciones está la pseudoartrosis, las complicaciones está pérdida ósea, las complicaciones está una sepsis, las complicaciones es la muerte, puede ser la muerte también de este paciente, y la otra es la embolia grasa, no olviden, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor. Bueno, perfecto, felicidades. Muchas gracias. Excelente exposición. Es real todo lo que se dijo y además actualizado, y eso es bueno, es digno de escucharlas, ¿de acuerdo? A ver, Diana, ¿no faltó nadie, Diana, de tu grupo? Diana. No, doctor, nadie faltó. ¿No? Guillermo Gómez, gracias por enviarme las fotos. Yo les envié con el doctor Fernando Fernández, entonces pues ya estamos al corriente. Fuera de las dos personas, ¿no hay alguien más que haya faltado? Nada más de mi salón, doctor, pues los dos que le dije, y Gloria ya llegó, no estaba, pero ya llegó, pero pues tuvo un percance familiar ahí en el hospital. Doctor. Está aquí. ¿Gloria qué? Gloria González, pero ya está aquí. Sí me avisó. González Astorga. Muy bien. Bueno. Doctor, yo nada más le quería avisar, llegué un poquito tarde porque estaba en el hospital militar en Derma. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que fuimos a consulta con el doctor. Ok. Bueno, muy bien. No, pues adelante. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la clase de este día, del día 27 de octubre. Y vamos a continuar con la exposición de los siguientes temas, que son muy interesantes, como todos. Hombro doloroso. Entonces vamos a ver hombro doloroso. Según yo tengo aquí, es el equipo 5B, ¿sí? Hombro doloroso. Adelante, hombro doloroso. Doctor, creo que ese tema nos toca a nosotros. El 5A. 5A. Bueno, yo los tengo como lumbalgias al 5A. A ver, vamos a por, a ver. ¿Alguien tiene lumbalgias? También nosotros, doctor, el 5A. El 5A. Es que entendimos que eran los dos para hoy, entonces pues nos tocaba a nosotros. El 5A, bueno, entonces vamos a quitarle al hombro doloroso el 5B, pero no hay problemas, le ponemos otro. No se preocupen, Lerma, Felipe, Raúl, Daniela, no hay problema. Bueno, adelante entonces. Sí, doctor. 5A. Les quiero decir que el siguiente miércoles vamos a ver osteoporosis, ¿de acuerdo? Según yo lo tengo aquí como 4A, osteoporosis, ¿de acuerdo? Okay. Osteoporosis para el siguiente miércoles. Ahorita nos organizamos, no se preocupen. Adelante, Nidia, Juan Carlos, Pamela, Jacqueline, Fernanda, Brian. Bueno, realmente son temas sumamente importantes, muy importantes, y son los que se van a estar enfrentando constantemente en su vida diaria. El hombro doloroso y las famosas lumbalgias. Ahorita vamos a ver en ese aspecto de lumbalgias lo que yo quiero que aprendan muy bien. Bueno, adelante, equipo 5A, adelante.
Gracias, doctor. ¿Sí me escucho bien? Adelante. ¿Sí me escucho bien? Perdón. Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buen día, compañeros. Vamos a hablar sobre hombro doloroso y las lumbalgias. Como ya saben, pues mi nombre es Juan Carlos Cortés Sandoval y yo voy a comenzar con la introducción de hombro doloroso. Permíteme de una vez para ya definirlo. El 5B les va a tocar el tema dolor. Anótenlo, dolor. Jóvenes, ese tema de dolor es nuevo, no lo había incluido antes, pero sí considero que es importante porque aquí vamos a ver que hay esquemas que existen, la colección de Evans, una serie de cosas sobre dolor. Dolor, hablar de dolor. Dolor es hablar de mucho y realmente uno de los grandes problemas que tenemos con el dolor es que no, al paciente siempre llega que le duele X lugar. Entonces no hay dolorímetros, no hay un dolorímetro. O sea, no sabemos si es real o no es real lo que el paciente nos dice. Si es, como es subjetivo, es un síntoma. Entonces no sabemos por dónde está el problema, ¿sí? Entonces, dolor es algo que nos va a traer con la cabeza dando vueltas. ¿Qué será el diagnóstico? ¿Por dónde estoy? Porque realmente para un tratamiento tenemos que llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, se preparan. El 5B nos va a hablar sobre dolor, ¿sí? No se lo van a acabar, ¿eh? Dolor. Va a ser ese tema de dolor. Adelante, 5A, por favor. Adelante, equipo. Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar primeramente con la definición. Se menciona que este dolor es aquel que se sitúa en la región del hombro y aparece con algunos movimientos del brazo. El hombro doloroso es una de las consultas médicas más frecuentes y llega a afectar al 25% de la población en algún momento de la vida. Y este es más frecuente en personas de edad avanzada, pero muy importante aquí que conforme aumenta la edad, es más la probabilidad de tener un hombro doloroso. Y este incluye múltiples patologías, o sea, tiene diferentes causas. Por lo tanto, se define como un conjunto de signos y síntomas que comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos y estos incluyen alteraciones que pueden ser en los músculos, en los tendones, en los nervios, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares. Y tiene un gran espectro de etiologías posibles, por lo que a el hombro doloroso no es como tal un diagnóstico nosológico, sino un síndrome por todas las diferentes causas que puede tener. Así que es un diagnóstico sindrómico que nosotros podríamos dar cuando decimos que tenemos un hombro doloroso. Muy bien. Bueno, permítame, diste sí, el clavo, como decimos, el clavo. Evelyn Elena Arriaga. ¿Qué es un síndrome? Evelyn. ¿Está? Pues un conjunto de signos y síntomas, ¿no, doctor? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Hernández Reyes, Lilia. Pues sí, también iba a mencionar que es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Un ejemplo. Lilia. Por ejemplo, el síndrome anémico. Anémico, fiebre, cefalea. ¿Sí? Fíjese bien. Y ya se os había dicho. El síndrome es el conjunto de síntomas y signos independientemente de la causa que lo produce. Independientemente. ¿Sí? Si ustedes hablan, es que tiene hombro doloroso. Pues sí, está hablando hombro doloroso, pero la causa, son muchas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que producen una enfermedad independientemente de la causa que lo produce. Adelante, equipo, adelante. Sí, doctor.
Bueno, ya aclarado ese punto, representa una incapacidad para realizar las tareas cotidianas. Ahora, antes de comenzar como tal, vamos a ver la anatomía general del hombro, ya que pues esta es una articulación muy móvil, ¿sí? Incluye las articulaciones glenohumeral, que podemos observar, esternocostoclavicular, la acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. Y los músculos que se encuentran en el hombro son el supraespinoso, infraespinoso, deltoides, redondo mayor, redondo menor. Permítame, por favor. Sí, doctor. A ver, Eduardo Álvarez, ¿qué articulaciones, fíjate bien, qué articulaciones actúan en el movimiento del hombro? Eduardo Álvarez. Mande, doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué articulaciones actúan en el movimiento del hombro? Está la articulación acromioclavicular, glenohumeral, ¿qué más? Articulación no, nada más recuerdo esas dos, doctor. Esas dos. A ver, ¿qué dices, Cueto? Cueto, anda por ahí, Cueto. Ángel, David, Cueto, ¿no está? ¿No está? Bueno, tiene tache, ¿eh? Vamos a ver. A ver, López Orozco, Astrid, Airam. Sí, doctor, yo. Adelante. Igual de las articulaciones. Sí. Bueno, pues ya igual las que había mencionado, la glenohumeral, escapulotorácica también. Claro, muy bien. Ahorita vamos. Sí, muy bien. ¿Qué más? La escapulotorácica, jóvenes, no es una articulación, ¿sí? Es un espacio virtual, pero es el deslizamiento que hay entre la escápula y el tórax, ¿verdad? Por eso se llama la escapulotorácica. Muy bien, Astrid. ¿Cuál otro? Acromioclavicular. Sí, acromioclavicular. ¿Qué más? Y pues creo que ya son esas, ¿no? Está la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular, ¿sí? También la del esternón con la clavícula, ahí actúa. La escapulotorácica, y algunos manejan que de la primera costilla. Pero bueno, eso se los dejo a interpretación. La que sigue, vamos, adelante, equipo, adelante. Sí, doctor. Y como tal, el esqueleto del hombro, algunos autores manejan que puede ser solamente el omóplato y la clavícula, pero otros toman también en cuenta el húmero proximal. Y bueno, también mencionar los músculos del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Aquí podemos tener una mnemotecnia que sería hermana, o sea, cis en inglés, R, cis R. Y bueno, continuamos con lo siguiente. Ahora, las funciones de los músculos del hombro, que podemos identificar que el subescapular tiene una función de rotación interna, así como brindar estabilidad al hombro. El infraespinoso, una rotación externa, brinda igual estabilidad al hombro. El supraespinoso, una elevación, así como una rotación externa y de igual manera estabilidad. El redondo menor, una estabilidad, una rotación externa. El deltoides, una abducción, y el redondo mayor, una aducción. Permítame. Bien, recuerden ustedes que yo les hablaba, una de las preguntas del examen era ¿dónde está el subescapular? Si ustedes ahí se ve el subescapular, pues realmente está en la cara anterior, el anterior borde de la cara anterior de la escápula, ¿verdad? Y se va hacia afuera y hacia arriba y obviamente se va a formar parte del manguito rotador. Adelante, muy bien. Sí, doctor. Bueno, ahora la irrigación y la inervación,
Aquí podemos ver en este esquema que desde el ventrículo izquierdo, o sea, la aorta proximal, vemos darle sus ramas coronarias, y entonces está el callado aórtico. Y del lado derecho tenemos el tronco arterial brachiocefálico, del cual sale la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Esta pues pasa por la articulación arterial, entonces tenemos la arteria axilar, ¿sí? Y entonces después ya se convierte en la arteria braquial, se bifurca y ahí está la radial y la ulnar o cubital. Y también la importancia de la localización del plexo braquial, ¿no? Que por debajo, por ejemplo, es lo que veíamos en las fracturas de clavícula, que era muy importante descartar que hubiera un compromiso neurovascular por la posible presión, ¿sí? Presión que pudiera ejercer la fractura sobre el plexo braquial y también pues sobre la arteria axilar. Y pues aquí tenemos los nervios axilar, músculo cutáneo, radial, mediano y el cubital. Muy bien, muy bien. Luego tenemos las bursas. Las bursas son estructuras que están en todas las articulaciones del cuerpo y la función que tienen es disminuir la fricción o el roce que está entre las estructuras. Y estas estructuras pues obviamente conforman una articulación. En el hombro particularmente se encuentran ubicados entre los tendones, los músculos del manguito rotador y el acromio, y también entre el manguito rotador y el músculo deltoides, como podemos observar aquí en la bursa subacromial, y aquí podemos observar en el manguito y el deltoides, aquí está la bursa, miren, esta es la bursa. Luego tenemos los ligamentos. Tenemos que la clavícula está unida al acromio por medio de 4 ligamentos, que son los ligamentos acromioclaviculares, uno superior, inferior, posterior y anterior. Y a la coracoides por medio de 2 ligamentos, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. ¿Sí escucha bien, perdón? Sí, sí, muy bien, adelante. Ok, gracias. Y además tenemos el labrum. Este es un fibrocartílago que rodea la cavidad glenoidea para aumentar la profundidad y mejorar la estabilidad del hombro, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con la epidemiología. Tenemos que el hombro doloroso representa una incidencia que va del 0.9 a 2.5%, o sea, de 9 a 25 casos por cada 1,000 habitantes. Y la prevalencia va entre 6.9 a 66.7%, o sea, de 69 hasta 667 casos por 1,000. O sea, que vemos que tiene una prevalencia bastante alta. Se menciona que al menos el 10% de la población adulta va a presentar dolor en el hombro en algún momento de su vida y representa una de las primeras 20 patologías que puede dar lugar a la baja en los 12 meses, o sea, a una incapacidad laboral en los 365 días, o sea, al año. También representa, los pacientes presentan un cuadro clínico de dolor que va más allá de 18 meses. Y esto es en un 40 a 50% de los pacientes. Y entre el 30 a 40% hay una recurrencia. Es decir, que el dolor está insidioso, de repente se vuelve agudo y de repente se quita, pero posteriormente vuelve a iniciar, ¿sí? O sea, tiene periodos en los que cesa, pero vuelve a comenzar. Y la mayoría de los casos son de origen mecánico. Es muy importante saber que el hombro doloroso es la tercera causa de consulta por el dolor de tipo musculoesquelético. Y se da mucho en el caso del sexo masculino, en el trabajador de construcción e industria. Y obviamente por datos estadísticos, en el sexo femenino, por el sector de limpieza y auxiliares domiciliares. Ahora, la etiología... Permítame, fíjese, nada más imagínense un paciente que es eléctrico y que está poniendo una lámpara al techo y de la abducción forma importante. El paciente que está pintando, el paciente que está haciendo, o sea, todo lo que sea elevación de las extremidades por arriba del hombro, obviamente necesita un estado de tensión y movilidad y capacidad, fuerza, o sea, todos los músculos del miembro torácico. Muy bien, adelante. Cierto. Bueno, ahora sobre su etiología, la mayoría de los problemas del hombro caen en 4 categorías principales, que puede ser una inflamación del tendón, o sea, una tendinitis, puede haber también una bursitis, una inestabilidad, osteoartritis o una fractura. Pero tenemos otras causas, que pueden ser intrínsecas o causas extrínsecas, que los vamos a identificar mejor de esta manera. Tenemos causas periarticulares, de las cuales son más frecuentes estas, las periarticulares, y de estas, la tendinitis del manguito rotador representa la causa más probable en un 70%. También tenemos el pinzamiento subaracromial, la tendinitis calcificante, tendinitis bicipital, rotura
de tendones, una bursitis subacromiodeltoidea. En lo que son también intrínsecas articulares, tenemos el hombro congelado, que aquí es cuando hay un aumento de la cápsula, la articulación, ¿sí? Y se menciona que esta también puede ser una capsulitis de adherencia por formación de fibras que son adherentes, que se adhieren y se forma una capa muy gruesa. Tenemos la artritis inflamatoria, artritis séptica, artritis por cristales, sería la gota, aunque pues ya sabemos que lo más probable es que suceda en el ortejo, pues también es probable, ¿no? La artrosis, luxación, subluxación, y también tenemos causas óseas, ¿no? Traumatismos, enfermedad de Paget, neoplasias, osteomelitis y necrosis ósea avascular. Luego tenemos las extrínsecas, que también son muy importantes. Aquí observamos causas neurológicas, ¿no? Que puede ser una compresión. Aquí vemos la relación que tiene en los nervios, una compresión de las raíces cervicales o lesiones en el plexo braquial. Abdominales, o sea, de origen visceral, que puede ser una enfermedad hepatobiliar, un absceso subclínico, vasculares, cardiovasculares, aquí muy importante, el clásico que creo que todos conocemos, que es la isquemia miocárdica, ¿no? Que por el origen embriológico, que sabemos que deriva del cuello, tiende a extenderse por toda la extremidad superior izquierda con más frecuencia, y obviamente también sobre el hombro, el pecho y la mitad izquierda del cuello. Las causas torácicas, ¿no? Aquí también la neumonía, tumores pulmonares, neumotórax, embolismo pulmonar y otras causas con menos frecuencia, pero que también pueden existir, es la fibromialgia, herpes zóster. Bueno, hay algo que ahora, permítame, hay algo que vamos a insistir. Hay causas extrínsecas, por ejemplo, un paciente que fue sometido a una laparoscopía, el paciente puede tener dolor en el hombro derecho o izquierdo, obviamente es por reacciones del parto. También hay algo que, aunque no es, eso se los paso al costo, aunque no es en el hombro, pero el paciente refiere dolor en la escápula, principalmente a nivel del vértice de la escápula, a nivel de vértice. Caso clínico, paciente femenina de 25 años de edad, que me lo enviaron por problemas de la escápula y de la columna vertebral dorsal. Entonces, me enviaron por una dorsalgia y un dolor exactamente en el vértice de la escápula del lado derecho, ¿sí? Entonces, yo lo exploro, le hago pues, andaron con radiografías, de tórax óseo, etcétera, y no lo encuentro realmente algo significativo. Entonces, esa paciente la exploro, me voy al abdomen, y oh, sorpresa, hay presencia de Murphy positivo. O sea, el Murphy positivo es el dolor que despertamos cuando hacemos una presión mediana o profunda de la región subcostal del lado derecho, o sea, punto vesicular. Entonces, ya realmente con todos esos datos, yo le mando a hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares. Yo, sorpresa, sale con cálculos vesiculares. Ese paciente fue sometido a una laparoscopía, evitó la vesícula, desapareció el dolor. Eso se los paso al costo, porque es mi experiencia que yo he tenido en relación a ese tipo de patologías. ¿De acuerdo? Sí. Otro caso clínico es una paciente de 50 años de edad, de Garmejillo, Durango, que tenía ya 3 meses con su médico general, médico familiar, tratándola como hombro doloroso. Y hombro doloroso, doctora, tengo hombro doloroso, sí, es una Proxen, su paracetamol, su diclofenaco, pero me sigue doliendo el hombro. No le había hecho nunca una radiografía del hombro. Me la envían a nivel privado, yo la reviso, ¿sí? Entonces tenía un tumor en el tercio proximal del lumen, ¿sí? Hice movimientos, conozco a gente, es el director de la 51, inmediatamente la programan, hacen biopsia y tenía un sarcoma.
Pues cuidado, jóvenes. Cuando ya un dolor no desaparece en primera, segunda consulta, pues tenemos que ver el origen, ¿de acuerdo? Y esto es en relación a los problemas neoplásicos, ¿sí? Adelante. Doctor, Adelante. también aparte había visto que, como comenta mi compañero Carlos de las capsulitis, también había visto que también se puede dar una patología muy frecuente que es la por ruptura de la misma bursa. De hecho, un conocido le llegó a pasar. No, sí, estoy de acuerdo. Adelante, equipo. Sí, doctor. Adelante. Bueno, como pueden ver, pues tenemos una multicausalidad aquí en la etiología del hombre. Ahora, los factores de riesgo, lo que ya nos comentaba el doctor, tenemos antecedentes demográficos predisponentes. En esto, pues, es la edad avanzada, el género femenino, antecedentes de haber tenido una lesión, la ocupación muy importante, el trabajo. Todo esto predispone a la presencia de un hombro doloroso. Tenemos factores psicosociales como una insatisfacción en el trabajo o una gran demanda de trabajo. Esto puede contribuir también a la presencia. Y también tenemos las posturas asumidas o forzadas por largos periodos de tiempo, los movimientos repetitivos y fuerza asociada a movimientos de carga. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo los trabajadores que siempre están cargando bastantes bultos de cemento. También se ha asociado hacia lo que es deportes como la natación, el tenis y exposición a vibraciones en el miembro superior, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de la obra con un taladro eléctrico. Y bueno, las manifestaciones clínicas, esto tomando en cuenta que la mayoría de las causas son intrínsecas y en un 70% debidas a lesiones en el manguito rotador. El dolor aparece con los movimientos del hombro. Recordemos que pues puede tener una cronicidad, o sea, de que el paciente se puede estar automedicando para el dolor, se le quita y nuevamente hay recurrencia, ¿no? Generalmente puede limitar poco la movilidad, pero en ocasiones es tan grave que puede realizar pocos movimientos, o sea, específicos. Y este dolor suele ser más intenso por la noche, por lo que esto cesa al cambiarse de lado o moverse un poco. Y en otros casos, el dolor puede ser muy intenso y agudo, de tal manera que no puede realizar ninguna actividad y puede presentarse una pérdida casi completa de la movilidad. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, excelente. Muy bien, Carlos. Adelante. Nada más voy a apagar mi micrófono porque mi computadora es así como que... Permítame. Adelante. Sí, bueno, yo voy a continuar con el diagnóstico. Bueno, siguiente, porfa. Bueno, vamos a comenzar por la historia clínica, en la cual debemos de poner especial atención al padecimiento actual, cuando inicia, su intensidad, la localización, si es por irradiación, los factores que lo empeoran o que pueden mejorar los síntomas, la funcionalidad del hombro y pues también a los antecedentes patológicos y no patológicos, así como pues el trabajo o las actividades que realiza el paciente, ya que esto nos puede dar una pista de lo que el paciente puede tener. ¿Le das, porfa? Aquí hay una imagen que es de una guía de práctica clínica en donde se pueden observar distintas patologías que pueden predominar, por ejemplo, en un horario nocturno o también según la localización del dolor, si hay limitaciones en la movilidad, etc. Y bueno, en cuanto a la exploración física, en la inspección debemos observar ambos hombros para detectar asimetrías, deformidades, inflamación, lesiones, atrofias musculares, prominencias óseas, etc. Debemos palpar el hombro y con respecto a la movilidad, le das por favor, un sujeto normal pues realiza los siguientes movimientos: una abducción en 180 grados, una de músculo. Aquí el paciente mantiene una flexión del codo a 90 grados por detrás del cuerpo y pues intenta realizar una rotación interna contra resistencia que vamos a ejercer como médicos.
¿Le das, por favor? Muy bien, adelante. En la prueba del músculo infraespinoso se valora pues este músculo. Aquí el paciente se encuentra sentado, nada más que ya está parado, y los codos se encuentran en flexión en 90 grados. El médico va a colocar las manos sobre el dorso de las manos del paciente y se le va a pedir que efectúe una rotación externa del antebrazo, pero pues vamos a estar causando una resistencia para impedir. La maniobra de Jergason, esta pues permite valorar una estabilidad de la porción larga del bíceps. El paciente va a mantener el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en supinación. Nosotros vamos a, con la mano izquierda, vamos a palpar el área donde corre el músculo bíceps y con la otra mano vamos a tomar la mano del paciente y vamos a intentar mantenerlo en pronación mientras el paciente intenta pues mantenerlo en supinación en contrarresistencia. ¿Le das, por favor? Continuamos con la maniobra de Hawkins-Kennedy, o también llamada prueba de pinzamiento, ya que esta valora la compresión del tendón y del músculo supraespinoso y una ruptura del manguito rotador. Aquí el paciente se encuentra con el hombro y con el codo en una flexión de 90 grados y realiza una rotación interna. El médico va a estabilizar el codo y vamos a guiar el movimiento hacia rotación interna. Y en la prueba de aprehensión anterior, o también llamada una prueba de estabilidad del hombro, vamos a indicar un síndrome de inestabilidad. El paciente se va a encontrar en sedestación o en decúbito supino y se coloca el hombro en una abducción de 90 grados y una rotación externa forzada. El dolor, bueno, si esta prueba es positiva, se va a presentar dolor en la porción anterior del hombro. ¿Le das, por favor? Bien. Tenemos también la prueba del arco doloroso, en la cual se pone el brazo en posición anatómica y se efectúa una abducción activa y pasiva. Y si la prueba es positiva, va a aparecer dolor en la articulación acromioclavicular aproximadamente cuando el brazo se encuentre en 140 o 180 grados. Y por último tenemos el signo del surco o cajón inferior, que esta es una prueba de inestabilidad multidireccional, que aquí el paciente se va a encontrar en sedestación y con una mano vamos a estabilizar el hombro que no esté afectado y con la otra mano vamos a traccionar el brazo afectado por encima de la articulación del codo. La inestabilidad, o bien si la prueba es positiva, se va a mostrar un hoyo o bien un surco en la piel del hombro afectado. ¿Le das, por favor? Continuamos con las pruebas de imagen, que pues claro, siempre van acompañadas de la clínica. Podemos realizar las siguientes: una radiografía anteroposterior del hombro en rotación interna de 20 a 30 grados para poder observar la articulación glenohumeral. También, como se observa en la figura, podemos realizar una radiografía axial de escápula para ver la posición de la cabeza en relación a la glena. También podemos realizar una ecotomografía, la cual permite visualizar el funcionamiento articular relacionado con las partes blandas y óseas. Una TAC simple también se utiliza para evaluar las fracturas articulares como parte de estudios preoperatorios, ya que permite visualizar en detalle el grado de conminución o defectos óseos, también desplazamiento y ubicación de los fragmentos. La resonancia magnética se solicita para evaluar el estado de las partes blandas, ya sea de los músculos del manguito rotador, ligamentos o en caso de que existiera algún tumor. ¿Le das, por favor? Continuamos con el diagnóstico diferencial, entre el cual podemos encontrar artritis glenohumeral, capsulitis adhesiva, la cual también es llamada hombro congelado,
alguna patología del manguito rotador como tendinopatía, una rotura parcial o total de alguno de los tendones del manguito rotador, bursitis, etc. También podemos diferenciar con tendinopatía del tendón largo del bíceps, síndrome del pinzamiento subacromial y con una rotura parcial o total del tendón supraespinoso. ¿Le das, por favor? Y bueno, continuamos con el tratamiento. ¿Le das, por favor? El tratamiento conservador, bueno, este consiste inicialmente en reposo y modificación de la actividad física y laboral. Evitar flexiones del hombro superiores a 90 grados. Administrar fármacos antiinflamatorios y también iniciar con rehabilitación y fisioterapia para recuperar y aumentar la movilidad del hombro. También se puede administrar una serie de infiltraciones subacromiales de esteroides. ¿Le das, por favor? En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues este va a permitir la reducción del dolor, mejorar el movimiento y la función. La técnica indicada es la artroscopía. ¿Le das, por favor? El pronóstico en general es bueno para la vida y en muchas de las ocasiones es bueno para la función, aunque en caso de que no pues acuda con un fisioterapeuta o no realice esos ejercicios o pues por otras causas puede haber limitaciones en el movimiento. Y bueno, eso sería todo por parte de hombro doloroso. Gracias por su atención. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Ever, ¿dónde andabas, Ever, hace rato? Pero no, Cueto, perdón. Cueto. ¿Dónde andas, Cueto? Aquí ando, doctor. Porque hace rato te pregunté y no me contestaste. Sí, le mandé mensaje aquí, doctor. Es que estaba actualizando la computadora. Bueno, no importa, no importa. A ver, Cueto. ¿Cuántos tipos de luxaciones conoces? De hombro. De hombro, nada más. Sí. La subglenoidea, la subclavicular o intracoracoidea, la subcoracoidea y creo que ya, doctor. Bueno, sabemos que existe la luxación anterior, la luxación posterior del hombro, ¿sí? Habíamos comentado. Y habíamos dicho, les había comentado lo que es una luxación recidivante de hombro. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es una luxación recidivante de hombro? Pues que vuelve a ocurrir el mismo evento de la luxación de la articulación del hombro. ¿Y qué más? Me parece que es aquella que recurre, que es recurrente, que vuelve a, sí, claro, a ocurrir posterior al tratamiento. Repetitiva, pero ¿qué más? Sí. ¿Qué más? Luxación recidivante de hombro. Lo dijimos. A ver, David Gaitán. David. Y una luxación es causa de hombro doloroso, obviamente. Es la que es mayor a 3 veces a 3 luxaciones por año, ¿no, doctor? 3 o más luxaciones por año. Sí, es una luxación recidivante de hombro. Por el daño capsular que mencionaron, ¿no? Sí, claro. Hay una extensión, hay un problema de elongación de la cápsula y es por lo general, cuando estamos en una luxación recidivante son hombros que se luxan en la noche, dormidos, o sea, a cualquier hora. Y esos casi siempre son quirúrgicos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, Meraz, ¿está por ahí Meraz? ¿Meraz Cervantes? ¿Meraz?
Doctor, ahorita me habló, una disculpa. Está afuera. Bueno. Sí, estoy afuera, pero me orillé para contestar. Aquí sigo, doctor. A ver, David, ¿es David? ¿David Gaitán? Sí, es que me pareció que ahorita me habló. Bueno, a ver, vamos a ver, Lerma. A ver, Lerma Morales, ¿cuál es el hombro inveterado o una luxación inveterada? Luxación inveterada. Es la luxación, bueno, tiene meses de luxado, o sea, varias semanas, y es una luxación sin reducir. Sí, o sea, es una luxación de tiempo, ¿verdad? Tiempo, 2, 3 semanas, ¿verdad? Entonces, que no se ha reducido. Y obviamente, pues eso ocasiona problemas. Muy bien. Bueno. A ver, vamos a ver. A ver, Alejandro Campa, ¿qué aprendiste del tema de hombro doloroso? Bueno, de lo que estuvimos viendo, pues todas las maniobras que nos explicó nuestra compañera Yasmín para conocer cuál es el motivo por el cual nos está causando esta molestia en el hombro doloroso, se me hicieron como importantes conocerlas para así, pues en base hacia el mecanismo que tiene, o sea, el movimiento que tiene el músculo, pues así es como podemos evidenciar cuál es la lesión encontrada y pues la causante de este dolor, así como pues lo que nos explicó nuestro compañero Carlos, que es las múltiples causas por las cuales pues está dado este dolor o del hombro doloroso, de lo que aprendí el día de hoy. Julia Rosa, ¿qué aprendiste ahorita de este tema? O lo que aprendiste el día de hoy. Pues prácticamente aprendí todo, doctor. Pues no sabía que el hombro podía tener varias luxaciones, o sea, eso no lo conocía. Preparando el tema de lumbalgias, equipo 5A. Adelante, De la Rosa. Sí, pues no conocía eso de las diferentes luxaciones del hombro y pues eso, doctor. Bueno, muy bien. A ver, Sofía Hernández, ¿qué aprendiste el día de hoy? Hasta ahorita el día de hoy. Pues es recordar lo que ya vimos visto antes, los músculos del hombro, las articulaciones del hombro, los tipos de luxaciones que pueden ocurrir y todas las estructuras que conlleva las articulaciones del hombro, la articulación. Bueno, a ver, ¿algún comentario más que quieran hacer? ¿Alguien? ¿Tribuna abierta? ¿Alguien que quiera comentar? No, doctor, sí quedó claro lo que expusieron nuestros compañeros. Bueno, fue una excelente exposición, realmente muy didáctica, muy objetiva. Y bueno, adelante, lumbalgias. Sí, doctor, buenas tardes, ya voy a compartir. Sí, adelante. A ver, le pregunto a Jimena Camiro, ¿la lumbalgia es un síndrome? Quimiro. ¿Está Quimiro? ¿Quimiro Sánchez? ¿No está? Doctor, ella estaba también en el hospital conmigo, no sé si ya alcanzaría a llegar a su casa. A ver, Michelle Salmerón. Sí, doctor. ¿Lumbalgia es un síndrome? Sí. Bueno, fíjense bien lo que les voy a decir. Yo tuve la oportunidad de estar en un curso de una semana, hablando de puras lumbalgias. ¿Eso qué quiere decir y qué les quiero demostrar?
jóvenes, hablar de lumbalgias es hablar de mucho y no hablar de nada, de nada. Entonces, yo quiero meterles en la cabeza de que cuando ustedes vean lumbalgias, no sean pasadores, no sean pasadores. Estudien al paciente, estudien al paciente. Hay más de 40 causas que nos pueden producir lumbalgias, ¿sí? Y además les voy a decir una cosa, la lumbalgia es un síndrome, o sea, es un conjunto de síntomas y signos de una enfermedad independientemente de la causa. O sea, decir lumbalgia es hablar de mucho y no hablar de nada. Es un padecimiento doloroso que se van a enfrentar a diario, a diario. Y nada más yo les voy a decir, cuando yo tuve la oportunidad de estar en ese curso de una semana, 40 horas, realmente es para hablar de mucho, de mucho. ¿Por qué? Porque realmente la lumbalgia es una de las principales causas de incapacidades a nivel institucional, Seguro Social, el ISSSTE. Y realmente yo tuve la oportunidad de estar en el ISSSTE como unos 4 años, 4 o 5 años, 85, no, 7 años estuve. Entonces ahí yo tenía el problema, había muchos maestros, cuando el ISSSTE estaba muy bien, porque la verdad, ahí me tocó, pues, si no inaugurar el hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, sí a pocos años que se había inaugurado. Estaba precioso, precioso. Yo lo disfruté mucho porque hay de cuenta que estaba en Santo Español o estaba en el Hospital Ángeles, en un hospital privado, limpio, orden. Incluso les puedo decir que en esa época el ISSSTE de Gómez Palacio se le consideraba a nivel nacional, el personal mejor evaluado, mejor seleccionado y de alto currículo. O sea, realmente era un hospital con personal de calidad, a todos niveles. Entonces, yo tenía el problema de que en las vacaciones de diciembre, en las vacaciones de fin de año, mucha gente comenzaba a incapacitarse, ¿sí? O sea, comenzaba, pues las vacaciones eran del 20 de diciembre al 3 de enero. No, pues agarraban desde una semana, 2 semanas antes. Entonces, realmente eso, ¿qué me orilló? Me orilló hablar con el director y sugerirle, doctor, cuando haya un paciente, trabajador y maestro de preferencia, lo que voy a hacer, lo voy a hospitalizar. Lo voy a hospitalizar si realmente tiene una lumbalgia. ¿Por qué? Pues porque realmente es la época donde hay más incapacidades. Ok. Entonces, las incapacidades se crecían en ese mes de diciembre. Y cuando comencé a ver esa actitud, el paciente comenzó a bajar. Porque sabían que si iba con lumbalgia, yo le iba a hospitalizar. No, doctor, ¿por qué me va a hospitalizar? Sí, es que son indicaciones de la dirección. Entonces, realmente llegaba con el que tenía lumbalgia porque realmente era lumbalgia. Les voy a decir otro caso clínico, paciente masculino de 30 años de edad, 32 años de edad, trabajador en la construcción, tenía más de 6 meses incapacitado por lumbalgia. Incluso lo citábamos, había un comité que se llamaba de incapacidades prolongadas. Entonces, ese comité estaba un internista, un neurólogo, un neurocirujano, un cirujano, estaba también medicina física y rehabilitación y estaba traumatología y ortopedia. Entonces, acudía al traumatología y ortopedia el jefe de servicio. Y entonces estuve en ese tiempo, un tiempo estuve como jefe de servicio.
Centro Médico Torreón. Entonces, este paciente cuando llegaba gritando a la sala de ahí de juntas. Ay, gritaba. Entonces, oiga, te vamos a operar, tío, opérenme, háganme lo que quieran, no hay ningún problema. Entonces me acuerdo que en esa ocasión ya tenía 6 meses, más de 6 meses de incapacitado. Entonces aquí no hay más que 2, bueno, hay varios caminos, pero uno es ¿se opera? No se opera. Tratamiento quirúrgico o conservador. Se sigue dando incapacidades o definitivamente se da lo que se llama una pensión. Sí, una pensión. Entonces, obviamente, pues todo eso es dinero a nivel institucional. Ok, ¿no? Pues vamos a prolongar su incapacidad 2 meses más. 2 meses más, vamos. Eso fue un viernes. El domingo, el director ve en el periódico, en El Siglo, el mismo paciente recibiendo un trofeo como el mejor goleador de una liga. O sea, no era cierto que tenía lumbalgia. Entonces ese paciente el lunes llegó enojado el director, miren, aquí está, bueno, dijo con otras palabras, este paciente que le acabamos de dar una incapacidad de más tiempo, y sé de que, mire, hasta campeón goleador es, desgraciado. Ok, mándenlo a traer ya. Lo trajeron, llegó a la dirección. A ver, ¿tú eres? Sí, yo soy. Bueno, pues nos estás engañando, o sea, realmente no tienes la lumbalgia que tú nos dices. No, es que está bien, me voy a trabajar. O sea, ahí actuamos en una forma muy benigna, ¿verdad? Porque realmente aquí era el momento de decir, ok, no tenías derecho, ahora viene una demanda y vas a regresar todo lo que se te dio de dinero. Pero no quisimos hacer más escándalo. Bueno, entonces con esto, jóvenes, les quiero demostrar que la lumbalgia es un síndrome. Y no me pongan ahí lumbalgia. Yo quisiera, ese es mi sueño, que cuando ustedes envíen un paciente con lumbalgia, le pongan síndrome doloroso lumbar, agudo o crónico o subagudo. Ahorita vamos a ver la diferencia de uno de otro. ¿Sí? De etiología mecánica o de etiología desconocida en un momento dado, ¿por qué no? O degenerativa. Qué bueno que yo recibiera esos pacientes a nivel institucional con nombre y apellido, ¿sí? Síndrome doloroso lumbar, crónico, agudo, subagudo, de etiología mecánica, porque puede ser un paciente obeso. Ayer vi un paciente de unos 58 años de edad, pesa 103 kilos, ¿sí? Entonces, pues obviamente la obesidad, ¿verdad? O sea, es mecánica. Y realmente con mínimos estudios básicos, ¿verdad? Su química sanguínea, su biometría hemática, su general de orina, una simple radiografía de columna, ¿verdad? Por lo menos. Y de esa manera voy a decir, pues ¿quién lo mandó? Pues es un egresado de la UGEL, ¿verdad? Es un egresado de la UGEL. Entonces, esto es una introducción para exponer que el tema es de suma importancia. Y ustedes lo van a ver, y vamos a ir viendo casos clínicos y vamos a ir viendo este tema. Adelante, equipo, adelante 5A. Doctor, yo tengo una duda, pero casi consulta, ¿se puede? A ver, Salomón, ¿qué pasó? Es que, o sea, bueno, mi duda es si el dolor de la lumbalgia puede ser como demasiado intermitente, porque como hace 5 años tuve pues un dolor así muy fuerte en esa región,
pero era un dolor que ni siquiera me podía enderezar. Cuando se me agachaba y ya no me podía enderezar, pero me dejó de doler. Pues fue hace 5 años, hasta apenas este año, como en febrero o marzo, volví ese dolor igual, pero no me duele todos los días, sino que hay un día que sí, a lo mejor 2 semanas sin dolerme, y luego dura 3 días que me agacho y necesito así como a veces ayuda para enderezarme. Entonces no sé si sea una causa de esa, pueda ser tan intermitente el tiempo, o si sería como un dolor demasiado constante. Porque sí fue a hacerme estudios al principio que me dolió como hace 5 años, y me dijeron que no tiene nada, solamente con reposo, y se me pasó, dejé de entrenar y todo, y se me pasó el dolor, pero apenas este semestre pasado me volvió a decir el dolor demasiado fuerte. Bueno, mira, para no prolongar más esto, yo te sugeriría que te vayas a mi consultorio, sacas una cita, es 871-715-9999, y ahí platicamos. Se me pasó. Todos los estudios que tengas previamente, todos, y entonces, y si puedes actualizarlos, adelante. Y ahí te tenemos, con todo gusto. ¿Me lo pasa de nuevo, doctor? El número. 871-715-9999. 9999. Sí, fácil. 715-9999. Muy bien. Bueno, Muy bien, adelante equipo. Entonces, gracias. yo pienso que ya con esa introducción, ya les estoy dando el panorama, sí, jóvenes, de lo que pueden enfrentarse a un padecimiento de hombro doloroso. ¿De acuerdo? Perdón, de lumbalgia, disculpen, de lumbalgia. ¿De acuerdo? Adelante, equipo. Adelante. Sí, doctor. Ya voy, permítame un poquito. Ya se ve, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Bueno, como usted lo menciona, doctor, la lumbalgia es definida como un síndrome, que ya vimos que es un conjunto de signos y síntomas, de dolor lumbar agudo o crónico de diferente etiología, pero muchos autores lo definen simplemente como un dolor localizado debajo del margen de las últimas costillas hasta la región glútea inferior, por encima de las líneas glúteas inferiores. En cuanto a su epidemiología, bueno, esta es una de las causas más frecuentes de incapacidad, teniendo una alta prevalencia, y es una de las principales causas de ausentismo laboral, como usted lo mencionaba en el caso que nos comentó. Tiene una prevalencia de 60 a un 85%, no teniendo una preferencia específica por algún sexo, y este es más común en edades de 30 a 50 años, pero en caso de los cuadros clínicos, estos son más comunes en pacientes de edades de 45 a 65 años, ahora sí teniendo una prevalencia por el sexo femenino. En cuanto a su etiología, bueno, este es de origen multifactorial y se puede ver pues, a distintas causas. Si existe una alteración estructural, esta puede ser una alteración estructural en el disco, que esta puede ser de carácter irradiado o no irradiado, una alteración en las facetas, una estenosis del canal, una espondilólisis o espondilolistesis, una escoliosis o un síndrome de Caudequina. También puede ser causada por una sobrecarga funcional o postural. En cuanto a la lumbalgia no mecánica, esta puede ser inflamatoria, teniendo como principal causa una espondiloartropatía, o también puede ser infecciosa, que esta va a ser causada por bacterias, hongos, espiroquetas y parásitos. La lumbalgia no mecánica también puede ser causada por algún tumor, como un tumor óseo benigno o maligno, una metástasis vertebral o tumor intrarraquídeo. También existen otras posibles causas que son enfermedades endócrinas y metabólicas, enfermedades hematológicas y enfermedades misceláneas, como enfermedad de Paget, sarcoidosis vertebral, enfermedad de Charcot y enfermedades hereditarias. En cuanto a la fisiopatología, bueno, Permítame un momentito. Voy a sacar mi pizarrón. Doctor, voy a dejar de compartir un poquito para ver porque si no, no puedo observar. ¿Perdón? Que le digo que voy a dejar de compartir poquito porque si no, no puedo observar su pizarrón. Sí. No hay problema. ¿Ahí ven el pizarrón? Sí, doctor. ¿Sí lo ven? Bueno, fíjense bien.
Yo decía que había más de 40 causas. Fíjense bien. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? Letras. Letras. Chinamide, ¿de acuerdo? Si no todos podemos hablar de etiología de lumbalgias, jóvenes, no olviden estas letras. Chinamide, TP. Primera, causas congénitas. C. Causas congénitas. Hemivértebras. ¿Sí? Escoliosis. Agenesias, etcétera, etcétera. Congénitas. Hereditarias. Tenemos pacientes que principalmente vemos de descendencia árabe, ¿sí? Hay problemas con una vertebral, principalmente cervicales, pero también pueden ser lumbares, hereditarias. Y van a tener pacientes con familias con problemas de columna, que ya lo operaron al papá, a la mamá, a la hermana, etcétera, etcétera. Y infecciosas, ya los comentó sus compañeros, el mal de Pod, tenemos las enfermedades bacterianas, la brucelosis, la salmonelosis, etcétera, etcétera, ¿sí? N, neoplásicas, tumorales como son, ya sean metastásicas o ya sea primarias, ya vimos el presonoso de Watson. Ahí podemos meter muchos padecimientos. La A, autoinmunes, la artritis reumatoide, el lupus, ¿sí? Todo eso ahí va en enfermedades de autoinmunes, ¿de acuerdo? La M, metabólicas, ¿cuáles son? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemas de ácido úrico, el problema del diabético, etcétera, etcétera. Ahí va, ¿sí? La I, idiopáticas, ¿sí? O sea, que pues no sabemos a veces por dónde está el problema, ¿verdad? Y de causa desconocida. D, del desarrollo. Hay pacientes que en el crecimiento rápido pueden tener lumbalgias y tienen epifisitis, tienen problemas a nivel del núcleo de crecimiento de sus vértebras, y obviamente como van desarrollando o van teniendo dolor incluso en el crecimiento, en músculos, todo lo que está alrededor de la columna nos puede dar problemas, ¿sí? Endocrinas. Entonces ahí entra hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, el problema de diabetes mellitus, también el problema que hay de las neuropatías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? T, traumáticas, obviamente fracturas, luxaciones, desplazamientos, todo lo traumático ahí te puede estar. Y la P, que es la de grandes problemas, que es la psicológica. ¿De acuerdo? No olviden esta neumotecnia, ¿sí? Esta neumotecnia. Y tienen para dar y prestar causas de la lumbalgia. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, ¿cuáles eran las primeras tres? O sea, chi. Es chinamide, TP. Congénitas, hereditarias, infecciosas, neoplásicas, autoinmunes, metabólicas, idiopáticas, de desarrollo, endócrinos, traumáticas y psiquiátricas o psicológicas. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Cuando a mí me llega un paciente con una lumbalgia
y ya lo operaron y ya lo vio 3, 4 ortopedistas y me dicen, doctor, ¿qué tengo? No, espérenme, ¿verdad? También en las infecciosas está también las infecciones de vías urinarias, las infecciones de vías urinarias. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario de esto? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien le ha dado esta neumotecnia de sus maestros? No. Bueno, ya soy el primero. Tomo mano, ¿verdad? ¿Sí? Y espero que no se les olvide. Y yo les voy a dar muchos conocimientos, lo que ustedes me pidan. Para eso estoy, para eso soy. Para eso quiero que ustedes estén preparados. Como les decía, sepan más que ayer y menos que mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, doctor, claro. ¿Sí? Entonces, es lo que yo quiero, motivar, ir contra la ignorancia, en contra de la ignorancia, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la clave, el saber. Bueno, adelante, equipo. Adelante. Sí. Bueno, les mencionaba que ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Y bueno, muchas lumbalgias. Obviamente, aquí de las causas son las hernias de disco, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, adelante, la fisiopatología. Ajá. Las lumbalgias se deben a fuerzas que se ejercen sobre la columna lumbar a través de ciertos movimientos o incluso en la adopción de ciertas posturas que son perniciosas en estado de reposo. Bueno, a mí me gustaría, para entender bien la fisiopatología, explicarles un poquito acerca de la biomecánica. Primero nos encontramos con la FSU, que es la unidad espinal funcional de la espalda. Permítame, es que... ya. Que se puede dividir en dos y está conformada por una parte anterior y una parte posterior. Esta está conformada por las dos vértebras adyacentes y por su disco intervertebral que las comunica. La parte anterior va a estar compuesta por el cuerpo vertebral y por el disco intervertebral e incluso por los segmentos de unión que unen a los mismos. Y tiene como principal función la absorción de impactos, y la parte posterior, que está conformada por los componentes restantes, como son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, las láminas, etc. Y tiene como principal función la movilidad de la columna. Ahora, existen movimientos que son causales de dolor de la región lumbar, que esos son movimientos de flexión anterior, flexión con torsión, trabajo físico duro con repetición, trabajo en un medio con vibraciones y trabajo en posturas estáticas. Aquí yo les traigo el ejemplo de la flexión anterior. Como podemos ver, tenemos a dos sujetos que están levantando un objeto que está cercano al eje vertical, que en este caso sería la columna. El objeto es de 11.4 kilogramos en los dos casos. En el caso de la izquierda tenemos que tiene una flexión de aproximadamente unos 110 grados a nivel de la rodilla y el otro a unos 45 grados igual a nivel de la rodilla. Vemos que la fuerza de compresión en la espalda y sobre el disco son iguales en los dos casos, independientemente del ángulo que se genere a nivel de la rodilla. Aquí lo que hay que observar y hay que ponerle atención es la cercanía del objeto al eje vertical. Porque en este caso tenemos que, aunque exista una angulación de unos 45 grados, tenemos el objeto que está lejano al eje vertical, que sería la columna. Permítame. Yo opino, es nada más de visión, ¿verdad? Yo opino. Esa rodilla tiene arriba de 100 grados de flexión, ¿eh? Arriba de 100 grados de flexión. O sea, eso no son 45 grados. La rodilla tiene una flexión arriba de 100 grados, ¿sí? Y la cadera
tiene una flexión arriba de 120, 130 grados. ¿De acuerdo? Entonces, hay que analizar bien la imagen. Pero esa rodilla tiene una flexión arriba de 100 grados, arriba de 90 grados, no de 45. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Adelante. sí, yo me había enfocado al ángulo que se genera aquí. No, por eso es un ángulo, no, pero es un ángulo. La flexión es arriba de 100 grados. La flexión. Y la flexión de la cadera es arriba de 120, 130 grados. ¿Ok? O sea, es un comentario para que realmente sus compañeros también comprendan estas imágenes. Sí, es un comentario. Adelante, vámonos. Bueno, aquí tenemos que el objeto pues es relativamente parecido. El otro era de 11.4 y este es de 11.7 kilogramos. Pero ya les había mencionado que en este caso lo tenemos lejano del eje vertical que sería la columna. Entonces aquí se nos genera una fuerza de compresión de 382 kilogramos en el hombre y 335 a la mujer, que si lo vemos aquí a diferencia del pasado, se generaba, aunque sean relativamente pues más pesado el otro, es importante la gran variación de fuerza en kilogramos que se nos va a generar sobre la espalda y sobre el disco. Aquí es de 294 y aquí es de 382. Y bueno, me faltó mencionarles aquí que esto obedece al principio que entre más cercano esté el objeto al eje vertical, se va a ejercer menos presión y entre más lejano, pues se ejerce más presión. Si se tiene que levantar un objeto en un movimiento de flexo-rotación, pues aquí ya vemos que sí se ve incrementado pues de manera importante la fuerza de compresión que se nos va a generar en la espalda y en el disco intervertebral, perdón. Lo que se recomienda aquí, si se tiene que levantar un objeto pesado en este movimiento, es que el peso sea un 30% menor al recomendado. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque la columna en una posición hiperextendida, aquí van a actuar las articulaciones interapofisiarias, que como bien sabemos tiene una principal función de pivote, pero también tiene una función secundaria que es de soporte de cargas. Y estas están únicamente capacitadas para soportar o absorber el 25% del peso del objeto. Y si cargamos el objeto en esta posición, va a aumentar el porcentaje de un 25%, bueno, más bien, vamos a tener que se va a ejercer una presión del 30% del peso del objeto sobre estas articulaciones. Entonces es por eso que se recomienda pues bajar el peso del objeto. Ahora sí, pasando bien ya a la fisiopatología, tenemos estos 6 hallazgos que nos pueden ocasionar el dolor de la región lumbar. Esta pues va a ser causada por los nociceptores, que son los sensores neuronales que van a ser los provocadores de los impulsos, que ya después de un tiempo se van a interpretar como dolor. Ahora, si la patología está causada por el disco intervertebral, aquí es donde vamos a tener comprometidos las terminaciones nerviosas que están situadas a la periferia del anillo fibroso de la articulación. Si la patología está causada por articulaciones interapofisiarias, aquí el dolor se va a deber a la rica inervación de la cápsula articular. Si es causada si es una causa muscular, esta se le atribuye a que es la causa de las lumbalgias inespecíficas, que van a ser generadas por los espasmos o las contracturas musculares. Si es causada la lumbalgia por el hueso y el periósteo, esta es porque el cuerpo vertebral está inervado por nervios que proceden de los ligamentos y de los músculos que están adyacentes a él. Entonces, estos nervios van a estar sensibles a la torsión y al estiramiento, lo que nos va a dar la sensación dolorosa. Si es causada por la raíz nerviosa y la dura madre, esta es simplemente porque existe una inflamación de estos componentes. Y por último tenemos el ganglio dorsal. Esta se va a dar cuando estamos expuestos a periodos prolongados de vibración y se nos van a generar unos cambios estructurales del ganglio y va a provocar descargas neuronales que van a ser recibidas como sensación de dolor.
En cuanto a su clasificación. Permítame, Ok. quiero hacer un comentario. Vete a la biomecánica, por favor. La otra. Ahí, fíjense bien. Es correcto todo lo que les dijo su compañero, ¿verdad? En relación al peso, en relación a la forma, en relación a eso. Pero yo les voy a dar, cuando veamos ya exploración neurológica, les voy a dar un folleto que yo elaboré y en la cual ahí les va a decir cómo debe estar parado la persona, cómo debe levantar objetos pesados, cómo barrer, cómo hacer las camas, cómo planchar, cómo dormirse, ¿sí? Cómo dormirse, cómo subir y bajar de un auto. Son varias cosas que analizo en ese folleto. Se los voy a dar a todos cuando estemos sobre el módulo de columna. Pero aquí sí quiero agregar lo siguiente. Fíjense bien. Aquí quiero agregar lo siguiente. Cuando ustedes levanten un objeto, lo normal, o sea, para evitar más daño, es que lo hagan en cuclillas. ¿De acuerdo? Flexionen las caderas, flexionen las rodillas. El objeto lo lleven a su cuerpo, ¿sí? Hagan esto. Y se incorporen y hacer todo el esfuerzo con las extremidades inferiores. Todo el esfuerzo con las extremidades inferiores. O sea, ahí el peso debe ser las extremidades inferiores. Si ustedes levantan un objeto así flexionado, lo levantan de esa posición, la palanca va a ser tremenda a nivel de la columna vertebral. Entonces, ahí se puede dañar la persona, su columna, y puede tener una hernia de disco, una espondilistesis. No, es fatal llevar a cabo una elevación de un cuerpo como lo está manifestando ahí. O sea, con extensión, más extensión de rodilla, flexión de rodilla, pero inclinándose el tronco, agarrar el objeto y levantar el tronco. No, eso es fatal, jóvenes, fatal. La forma de cómo correctamente se debe levantar un objeto es en flexión de rodilla, flexión de cadera, agarrar el objeto, llevarlo al cuerpo y levantarlo con las extremidades inferiores. Ahí todo el peso, pero no en la columna como en la imagen del lado izquierdo. ¿Se comprendió esto, alumnos? Doctor, si quiere yo exponer eso, tengo las imágenes por si las quiere explicar con las imágenes, para que se entienda mejor cómo lo está explicando de cómo levantar los objetos y así. ¿Ahí la tienes? Bueno, vamos a ir avanzando en lo que tiene programado su compañero y lo vamos de alguna manera cerrando, concretizando. Adelante, equipo. Adelante. Bueno, ya vamos a pasar a la clasificación y se puede clasificar según su duración, que se clasifica en aguda, subaguda o crónica. La aguda es de inicio súbito y tiene una duración menor de 6 semanas. La subaguda tiene una duración de 6 a 12 semanas. Y la crónica es mayor de 12 semanas. Esta también puede ser. No olviden esa clasificación, ¿eh? Es importante esto. Es importante. Porque ustedes, síndrome doloroso lumbar, crónico, subagudo o crónico. Agudo, subagudo o crónica. O también, fíjense bien, síndrome doloroso lumbar crónico agudizado. O sea, quiere decir que tienen 4 o 5 meses, 5 años de evolución y levantaron una cosa pesada y ¡pum! Se les agudizó. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden esa, 6 semanas aguda, 6, 12 semanas subaguda y más de 12 semanas es crónica. No olviden eso, Muy bien, adelante. Sí, también se nos mencionaba que la crónica puede ser de carácter recidivante, que ya vimos que se representa en episodios repetitivos. También se puede clasificar según el dolor,
y su naturaleza de la etiología, que se clasifica no mecánica, mecánica con afectación radicular y mecánica inespecífica, que esta también se le denomina mecánica simple sin una afectación radicular. También existen otras 5 categorías, otras 5, sí, que nos puede dar dolor de la región lumbar, que es la lumbalgia viscerogénica, que esta es causada por enfermedades abdominales, la lumbalgia vascular, que esta es causada por una aneurisma de la aorta abdominal, la psicogénica, como ya lo mencionaba el doctor, que está relacionada con factores psicológicos que inducen a la sensación dolorosa, la neurogénica, que es causada por alteraciones en el sistema nervioso, y la espondilogénica, que es causada principalmente por hernias de disco y osteoartrosis. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, estos son edad, sexo, el sexo que ya vimos que es nada más en si es un cuadro crónico o no, la genética, trabajo, inactividad física, obesidad y actividad física demandante. Esto se da principalmente en deportistas y atletas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, podemos clasificar a los pacientes según los síntomas que presenten. En una lumbalgia inespecífica, el dolor va a ser de carácter mecánico y va a ser acompañado o no de carácter referido o irradiado. Ahora la lumbalgia con dolor irradiado, bueno, aquí se pueden clasificar en 2. Cuando no existe una afectación neurológica, que vamos a presentar un dolor lumbar que se va a extender por todo el miembro inferior, pero no va a cubrir ciertos criterios para clasificarla que exista una afectación radicular. Y la que sí hay una afectación neurológica, que aquí vamos a tener un compromiso de las raíces espinales, y pues su causa más frecuente es la hernia discal. Y existen algunos signos de alarma que se los traje aquí en esta tablita, como lo son dolor en niños y adolescentes. Pues ya vimos que la lumbalgia es principalmente encontrada en pacientes de edad pues ya más avanzada. Si existe dolor nocturno, una pérdida de peso, una rigidez o una movilidad disminuida, una deformidad en la columna, una pérdida progresiva de la fuerza, etc. Bueno, los tipos de dolor. El dolor mecánico, este es el más frecuente, teniendo una prevalencia de un 90%. Aparece en la carga y el movimiento y se exacerba con los esfuerzos y en algunas posturas, y pues disminuye con la descarga y el reposo. El dolor irradiado, va a ser un dolor localizado en el miembro inferior, de inicio habitualmente agudo. Suele ser causado por lumbalgias recidivantes. Estos aumentan con el movimiento de la columna y con las maniobras que incrementan la presión intratecal, como lo son la tos, la defecación, las risas o incluso hablar en voz alta. Y pues se acompaña de trastornos sensitivos y motores que varían según la raíz en donde se encuentra la lesión, como lo vemos aquí en la tabla. Si la lesión se encuentra de L2 a L4, vamos a tener un dolor agudo lumbar irradiado en la cara anterior del muslo hasta la rodilla. Vamos a tener una disminución de la flexión de la cadera, extensión de la rodilla y abducción de la pierna. Y aquí cabe destacar que vamos a tener un déficit del reflejo rotuliano. Si la lesión está en L5, vamos a tener un dolor lumbar irradiado en la cara anterolateral de la pierna, en el dorso del pie, hasta el dedo gordo, y una disminución de la dorsiflexión del pie, una inversión y eversión del pie, y extensión del dedo gordo. Si la lesión está en S1, un dolor irradiado en la cara posterior de la pantorrilla, de la planta y la cara lateral del pie, hasta los dedos, y una disminución de la flexión plantar, extensión de la pierna e inversión del pie y flexión de los dedos. Aquí pues vamos a tener un déficit del reflejo aquileo. Y por último, si la lesión está en S2 a S4, vamos a tener un dolor sacro y en la zona perineal y en la cara posterior de la pierna. Y pues vamos a tener una disfunción vesical e intestinal. Eso lo vamos a enfatizar mucho en un tema que se llama exploración neurológica. Pero está bien, correcto. Adelante. Tenemos el dolor no mecánico, que es de aparición principalmente nocturna y va a ser de carácter persistente y muy molesto. Se incrementa a lo largo de la noche y puede llegar a despertar al paciente o incluso impedir que duerma. Y pues puede ser causado por una patología de origen visceral, que vamos a presentar un dolor en la región lumbar referido
y generalmente va a ser acompañado de síntomas de la visera afectada. Y por último tenemos el dolor miofacial, que este es de comienzo gradual y va a aparecer después de sentarse o de acostarse. Se va a agravar con el frío y va a mejorar con el calor, y este está asociado a una rigidez y una limitación de los movimientos de la columna, y pues puede acompañarse de una irradiación bilateral en ambos miembros inferiores. Y pues ya sería todo de mi parte, doctor. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, doctor. A ver, Pamela. Muy bien, Pamela. Adelante. A ver. ¿Ya se ve? Adelante, sí, se ve. Okay. Adelante, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, pero ahora hablando del diagnóstico. Y este se va a basar sobre todo en el examen físico y en la historia clínica o en la anamnesis. Esto es muy importante para que el diagnóstico se haga bien. Son los dos pasos fundamentales para que este se haga bien, y tiene que ser un proceso sistemático, completo y ordenado. ¿Sí me escucho bien, verdad? Sí, correcto. Okay. Adelante, Pamela. Bueno, en la historia clínica pues vamos a tener varios puntos que son importantes que se traten. El primero es la edad y el sexo, la característica del dolor, los síntomas asociados, los antecedentes personales y los medicamentos. En cuanto a la edad y el sexo, pues esto para determinar la probabilidad de que el paciente presente este síndrome. En las características del dolor, pues nos vamos a basar en una mnemotecnia que es Alicia, el nombre de Alicia. Esto para identificar los 6 parámetros que están aquí: la aparición, la localización, la irradiación, características, intensidad y analgesia del dolor. Y pues también podemos agregar otros más, que sea la localización exacta y su irradiación, el tiempo de evolución del dolor, la forma en la que va a iniciar, los factores que lo pueden agraviar y los que lo van a aliviar. También el ritmo o el horario en el que se presenta el dolor y la respuesta ante los analgésicos. Ahora, pasando a los síntomas asociados, tenemos 3, que son los osteomusculares, los de alarma y los compatibles con claudicación neurógena. En el caso de los osteomusculares, tenemos 3 de suma importancia, que es el dolor, rigidez y la inflamación articular. En los de alarma, tenemos la fiebre y la pérdida de peso sin una causa aparente. Y en los compatibles con la claudicación neurógena, que es la incomodidad o el dolor que puede presentar el paciente, sobre todo en las extremidades inferiores, que se va a provocar cuando el paciente esté en marcha o esté caminando. Y ese dolor es tan intenso que hace que el paciente se detenga y adopte una postura de alivio. Esta postura de alivio usualmente suele ser que se siente, o sea que el dolor no solamente va a disminuir con que el paciente termine de caminar, sino que tenga que sentarse, no puede estar de pie. Y bueno, este va a estar, como ya dije, pues va a estar conformado por el dolor lumbar que va a presentar el paciente. Y los antecedentes personales, aquí vamos a buscar episodios previos de dolor lumbar, la frecuencia de estos episodios, la duración y la fecha del último caso. En los antecedentes personales, pues buscamos algunos traumatismos previos, neoplasias, tratamiento con esteroides o con anticoagulantes y osteoporosis. Y pues los medicamentos que use el paciente. También entran los datos personales como el tipo de trabajo o el nivel socioeconómico, que ya nos habían comentado nuestros compañeros que es muy importante saber estos dos. Ahora sí, en la exploración física, pues nos vamos a basar también como en 2 objetivos o 2 parámetros, que el primero es la observación. Aquí vamos a darle enfoque al estado de afección general en el que llega el paciente, la movilidad espontánea que tenga el paciente pues en su cuerpo y la valoración también de la marcha. Y pues aquí puse una imagen que nos puede orientar un poquito sobre cómo debe ser una marcha normal. Como vemos ya en las primeras imágenes, hay un contacto del talón en el piso, luego hay un aplanamiento
y un despliegue de los dedos y otra vez inicia con un contacto del talón. Esa es más o menos la marcha que tiene que tener un paciente. Luego ya pasamos a qué vamos a hacer cuando ya lo tengamos de pie al paciente. Aquí también entran muchos parámetros que tenemos que explorar. La inspección de la postura, vamos a observar los movimientos activos que presenta, vamos a palpar estructuras espinales, paraespinales, lumbares y dorsales, pues en sí casi toda la columna. Vamos a tener una exploración de puntos de dolor, una exploración motora, una exploración sensorial, que pues va a ser nuestra exploración neurológica, una exploración de los reflejos osteotendinosos y también una puñopercusión lumbar y renal, esto pues para descartar enfermedades relacionadas pues con el riñón. Ahora, en la exploración física, pues aquí también tenemos otros parámetros. Una es la inspección de la postura, sobre todo de la espalda en reposo. Aquí pues vamos a ver 3 cosas importantes, que es la estática de toda la raquis, la simetría que presenta el paciente en cuanto a simetría en los hombros, simetría en las crestas ilíacas, simetría también en los glúteos, y la longitud que presenten los miembros. También vamos a observar la postura que presenta el paciente y la distancia entre los dedos y el suelo. También vamos a buscar... Permítame, Pamela, tener tiempo. ¿Tienen clases ahorita de 1 a 2? Sí, doctor, tenemos seminario. Seminario, ¿y quién más? ¿Nada más? ¿Un grupo? ¿El otro no? Tenemos infecto. Infecto, no. Miren, aquí le dejamos, es la 1 ya, es la 1. Entonces, estoy viendo para hacer un equilibrio en el aspecto de los grupos y para que no se vaya a pensar mal. Vemos la próxima vez 30 minutos, lo que viene siendo lumbalgias. Ya vemos, hay algunos puntos que quiero aclarar y vamos a seguir con el primero B, tumores óseos. Y la siguiente clase, el siguiente miércoles, va a ser osteoporosis. Sí, para que pues vayamos organizando bien esto. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Nos había comentado que, bueno, mi equipo, el quinto B, diéramos la clase de dolor. Sí. Muy bien. Yo les digo cuándo. Cuándo. ¿Sí? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, también. Dolor. Hay mucho que hablar de eso. O sea, es un tema nuevo que estoy agregando porque es importante. Ustedes siempre, ante un paciente, uno de los síntomas que se van a enfrentar es dolor. El dolor. ¿Dónde está el dolor? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y existen parámetros para todo eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctor, ¿puede recordar qué vamos a ver el día de mañana, por favor? El día de mañana, pues lo que quedamos, de hecho, vamos a seguir con raquitismo, ¿sí? Recuerden ustedes. Sí, Daniela, ¿estás de acuerdo? Doctor, disculpe, ¿qué le tocaba al primero B? ¿Perdón? ¿Qué exposición le tocaba al primero B, al equipo primero B? ¿Tumores óseos mencionó? Tumores óseos, aquí yo lo tengo como al 1B. 1B. ¿Y al 1A, doctor? Al 1A, pues tenemos quemaduras, pero eso ya yo les diría cuándo. ¿Sí? Gracias. Yo les diría cuándo. Aquí los tengo todos, ¿ok? Bueno, pues Dios los bendiga, jóvenes. Nos vemos mañana.